Había una vez tres amigos que se decidieron a hacer un viaje de 7 horas en la noche. El conductor tenía sueño y estaba cansado, y a pesar de que sus dos acompañantes le dijeron que tomara un alto y durmiera un rato, el chofer se negó y dijo que sí podía aguantar. Sin embargo, al poco tiempo tuvieron un accidente en el que trágicamente murieron sus dos acompañantes. Asombraba la manera en que el conductor se tomaba la situación con indiferencia, con frialdad, e incluso alegaba que no pudo haber sido de otra forma y que él hizo lo posible por evitarlo. Esto, amigos, es un ejemplo de la disociación, que es el mecanismo de defensa que vamos a ver en el video de hoy. En esta ocasión me voy a basar en el libro de Enrique Pallarés Molins llamado Los mecanismos de defensa, el cual ya utilicé en el video del mecanismo de defensa de la compensación. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, sin más por el momento, deseando que estén muy bien allá por sus chanes, comenzamos. En este video vamos a ver un poco de qué es este mecanismo, la historia de este concepto y algunos ejemplos de las manifestaciones en la clínica y en la psicopatología de la vida diaria. Bueno, ¿qué es la disociación? Es una alteración transitoria de los procesos integradores de la conciencia, lo que produce que contenidos mentales que por lo normal comúnmente están unidos se separen. Por ejemplo, que la experiencia se divida en compartimientos, es decir, que como seamos en la casa, tenemos una manera de ser en la escuela y una manera de ser completamente diferente con los amigos. Es como si mientras estamos en un compartimiento, las otras dos realidades no existieran. También pues la disociación se puede manifestar que el afecto no corresponde a la situación. Por ejemplo, que nos digan que un familiar murió y nos empecemos a reír, o que el afecto esté ausente, que no sintamos nada, que estemos indiferentes. Y no es porque realmente no sintamos nada, sino que el sentimiento se ha disociado. Entonces, tenemos que la disociación pues es esta separación de los contenidos mentales, ya sea que se separe el afecto del recuerdo, de la percepción, de la memoria, que la realidad se separe en diferentes compartimientos. Y también pues hay dos características o dos componentes de este mecanismo de defensa. El primero es el desapego afectivo, que no haya el afecto o que no corresponda al contexto. Y el segundo es la compartimentalización, que la realidad, la experiencia, se divide en compartimientos y mientras estamos en uno es como si los otros no existieran. Y bueno, un poco de la historia es que en 1889 el psiquiatra Pierre Janet, que es el de la foto, fue el primero en describir este cuadro. Y él lo llamó con el nombre de desagregación mental. Posteriormente, Charcot nombraría un cuadro con el nombre de la bella indiferencia, en el cual los pacientes no les importan las implicaciones y la naturaleza de los síntomas o de la enfermedad que tienen, ya sea orgánica o ya sea psicológica. También este término, el de la bella indiferencia, fue popularizado por Freud y posteriormente Freud y Breuer utilizarían el término de estados hipnoides para describir precisamente lo mismo que Charcot, que Janet llamaría desagregación. Ya al final de su carrera, Sigmund Freud reconocería la disociación como un mecanismo cuyo motivo es un mecanismo que se activa contra emociones desagradables o emociones negativas. Posteriormente, ya en la actualidad, se reconoce que la disociación es un mecanismo de defensa de los más importantes. Inclusive hay algunos que dicen que está presente en todos los mecanismos de defensa y hay otros que dicen que en cierto grado, en dosis no patológicas, es beneficioso, ya que nos ayuda a que aspectos negativos de la realidad se vuelvan irrelevantes o no tan importantes para nosotros. Sin embargo, todo en exceso es malo,
y también se puede convertir en una psicopatología. Pero antes, este concepto volvió a tener popularidad en 1970 por la guerra de Vietnam, porque los combatientes regresaban con trastornos disociativos, de estrés postraumático y de estrés agudo. Entonces, esto hizo que volvieran a surgir el interés por la investigación de los trastornos disociativos, y también coincidió que en este tiempo el cine y la literatura se interesaron por el trastorno de personalidad múltiple. Y bueno, ya fue en este tiempo que adquirió finalmente el nombre de disociación o trastorno disociativo. Y ahora sí, en las manifestaciones tenemos que puede variar desde el entumecimiento, los olvidos momentáneos, hasta trastornos disociativos de la personalidad, amnesia, despersonalización o desrealización. Se puede manifestar, por ejemplo, en la pareja, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando todo va bien, se olvidan, se disocian los aspectos negativos, es como si la pareja fuera todo lo bueno. Pero cuando hay conflictos, no es raro inclusive llegar a escuchar parejas que dicen: es que yo nunca te amé, yo no quería estar contigo, eres todo lo malo, no sé cómo me fijé en ti. Lo que en realidad pasa es que están disociados los aspectos, los componentes positivos de la pareja y de la relación. También se presenta en la esquizofrenia y es llamada disociación de Breuer, que es cuando el afecto no corresponde a la situación. Por ejemplo, que te digan que se murió alguien querido y te empieces a reír. También se puede presentar debido a una jerarquía diferente de valores según el contexto. Es decir, por ejemplo, los nazis, que cuando estaban en el campo de concentración mataban judíos y eran sádicos con ellos, pero que cuando estaban en sus casas con sus familias eran padres relativamente amorosos. También se puede dar la disociación, por ejemplo, en personas que se leen la Biblia, van a misa, cargan santos, pero son avariciosos, egoístas, egocéntricos, narcisistas, etcétera, etcétera, casi el diablo en persona. O por ejemplo, políticos que hablan de honestidad y son corruptos, o personas que hablan de valores y son hipócritas. Y esto puede ser inconsciente, o más bien es inconsciente. La disociación es un mecanismo de defensa que inconscientemente utilizamos para que la realidad se distorsione y sea más amigable con nosotros, la podamos controlar mejor. Y bueno, también la disociación se puede dar, por ejemplo, en el pensamiento bipolar, en el que o las cosas son buenas o las cosas son malas, en el pensamiento bipolar o son buenas o son malas, o estoy de acuerdo o estás en contra, o estás conmigo o eres enemigo, o tienes razón o de plano estás todo mal. O las personas, ¿no? O eres buena o eres todo malo. Y bueno, pues las cosas es que no es así, es una distorsión de la realidad. Las personas no es que sean buenas o sean malas. Las personas son buenas y son malas. Y tampoco es que las personas tengan razón o no tengan razón. La experiencia, la historia nos enseña que la verdad suele estar distribuida. Y bueno, pues sin más por el momento, amigos, espero estén muy bien, espero esté todo chido por sus casas, espero les sirva esta información para, pues ahora sí que el conocimiento sea útil, aplicarlo en la vida diaria, mejorar nuestras relaciones y asumir nuestra responsabilidad en la creación de un mundo mejor. Y pues sí, un mundo mejor entre tanta porquería. Y bueno, eso es todo, nos vemos.